Bueno, finalmente vamos a terminar con la clase del día de hoy viendo los siguientes temas. Vamos a hacer un esfuerzo por intentar agrupar de alguna forma los distintos riesgos que podemos encontrar dentro del ámbito de las instituciones prestadoras de salud. En este intento vamos a tratar de agrupar la mayoría de los riesgos que encontramos en estos tres grupos. Por un lado, lo que se denomina riesgo físico, que es la potencial exposición no controlada a fuentes, por ejemplo, de calor, a fuentes de energía eléctrica o fluido eléctrico, a incendios, distintos tipos de radiaciones, como dijimos, ionizantes, no ionizantes, eh, bueno, y cualquier otro tipo de agente físico. Dentro de este grupo también podemos incorporar o agrupar a, por ejemplo, los accidentes que tienen que ver con caídas de objetos o caída de personas debido a una mala distribución de los elementos de trabajo dentro del quirófano. Dentro de lo que es el riesgo químico, sería lo mismo, potencial exposición no controlada, por presencia o manipulación, almacenamiento de sustancias químicas. Un ejemplo específico que mencionamos hace un momento era el de la exposición a los residuos de gases anestésicos. Pero recordemos que dentro de un quirófano también podemos encontrar otro tipo de sustancias. Por ejemplo, hay muchas sustancias químicas bastante fuertes y tóxicas que se utilizan para la preparación y desinfección del material quirúrgico o el instrumental quirúrgico utilizado en las cirugías. Un tercer grupo de riesgos podemos decir que son lo que denominamos el riesgo biológico, que va a ser la potencial exposición no controlada a agentes biológicos, que se busca minimizar con el estudio y la aplicación de la bioseguridad. Todo este grupo o conjunto de riesgos debido a sustancias biológicas lo van a ver en la materia bioseguridad. Vamos a ver ahora los distintos factores o situaciones que pueden favorecer o incrementar el riesgo. Estas tres factores o situaciones van a ser la condición insegura, la actitud insegura y la presencia del material de riesgo, por supuesto. Dada estas tres situaciones o factores, si en un determinado ambiente de trabajo o espacio de trabajo confluyen estos tres, va a favorecer la ocurrencia de incidentes o accidentes. Vamos a ver cuál es la diferencia de estos dos términos. Cuando en un lugar de trabajo se nos presenta esta situación o condición insegura, que sería el problema que tenemos que atacar para evitar que ocurra estos eventos que queremos prevenir, por ejemplo, los incidentes negativos, ¿no es cierto? Como solución para la condición insegura, vamos a decir que el uso de barreras o medios adecuados de protección. Acá, como ejemplo, para la condición insegura la podemos resolver o atacar en el ámbito de la salud, por ejemplo, con barbijos, con respiradores particulados, con
anteojos de protección para salpicaduras, toda la vestimenta descartable y de protección que se utiliza en los quirófanos, cofias, botas. Por ejemplo, dentro de lo que son barreras de protección también vamos a incluir a la señalética, es decir, todos los carteles e indicaciones que se encuentran en los locales diciendo, por ejemplo, peligro de tal cosa, no ingrese acá, solo personal autorizado. Bueno, todas este tipo de indicaciones también están dentro de lo que llamamos barreras de protección. La otra situación a tener en cuenta y tratar de evitar es la actitud insegura. Bueno, ¿cómo vamos a reducir o minimizar esa actitud insegura para evitar la ocurrencia de incidentes o eventos negativos? Es a través de proporcionar información y educación apropiadas. Es decir, lo que habitualmente conocemos como capacitación del personal, dando charlas, explicaciones, en lo posible que un referente del servicio y dentro del mismo lugar de la charla mostrando todas las situaciones y las cosas que debemos tener en cuenta en ese lugar o ámbito de trabajo, con el objetivo siempre de producir cambios de conducta de los recursos humanos. Porque se ve en muchos lugares de nuestro país que a pesar de haber tenido charlas y capacitaciones, las personas no hacen lo que deben hacer o no utilizan todos los elementos de protección que se recomiendan en las distintas situaciones. Bueno, esto es lo que tenemos que cambiar a través de la capacitación. ¿Para qué? Para reducir o minimizar la actitud insegura del personal. El otro elemento, que muchas veces es el más difícil de reducir o de minimizar, es el material de riesgo. ¿Por qué? Porque justamente en el ámbito de la salud estamos trabajando todo el tiempo con materiales que pueden ser riesgosos. Pero como solución podemos decir que dando información y capacitación, como dijimos antes, para reconocer e identificar esos materiales de riesgo, de manera que el personal pueda minimizar los efectos de estos sobre la salud. Es acá donde se resalta entonces la palabra prevención. Y es lo que vamos a tratar de apuntar durante todas las charlas que vamos a tener en el cursado de esta materia. Es justamente tratar de generar en ustedes la conciencia y la capacidad de que cuando entren al lugar de trabajo, con una mirada rápida del lugar, puedan reconocer todos los riesgos, de manera de que a medida que van trabajando cotidianamente, vayan tratando de, una vez reconocido el riesgo, ver qué cosas, qué actitudes, qué procedimientos y qué elementos de protección deben implementar y llevar a cabo para prevenir accidentes o incidentes o eventos negativos en el ámbito laboral. Cuando hablamos de accidente o de incidente, bueno, acá podemos tener dos puntos de vista o dos formas de encarar estas dos palabras o definiciones. Por un lado, si tomamos un enfoque general y que muchas veces es el que más consenso a nivel internacional tiene, vamos a decir entonces que un accidente va a ser una situación o un evento para el cual hemos tomado previamente un montón de medidas de prevención, de seguridad, protocolos,
Es decir, es un evento que a pesar de que hemos realizado todo lo posible o conocido hasta el momento, o hasta lo que era el estado del arte hasta ese momento, de todas formas ocurre el evento que queremos prevenir. Un caso extremo que no tiene que ver con la salud sería este que estamos viendo, el ataque a las Torres Gemelas. Estamos hablando que esto ocurrió en la capital financiera del país que más preparación a nivel de seguridad militar tiene. Es decir, ellos hasta contaban en ese momento con satélites que podían detectar el movimiento de objetos tan pequeños como una pelota en el espacio aéreo de los Estados Unidos. Pero, por ejemplo, nunca se pensó que un avión comercial podía ser utilizado como un misil o proyectil para generar este tipo de ataques. Acá vemos otro ejemplo. Eh, no sé si algunos recuerdan, pero hace unos años ocurrió un tsunami muy importante en Japón que afectó a gran parte del país y a pesar de que Japón está preparado porque es un país que está acostumbrado a los terremotos, tiene casi todas las construcciones que existen en el país han sido diseñadas y preparadas justamente para resistir los terremotos. ¿Qué pasó? Ocurre un sismo que tiene un valor en la escala de Richter mayor a todos los valores estadísticos que ellos tenían en los últimos 100 años y bajo las cuales ellos habían hecho los cálculos de construcción de todos los edificios. Tal es así que al producirse este terremoto, que ha sido el mayor en la historia, por lo menos de todos los registros que tienen, ellos llevan una estadística de los últimos, aproximadamente de los últimos 100 años, ha sido el mayor de todos y provocó un tsunami que arrasó con gran parte de las construcciones de la isla, afectando incluso, como vemos acá en la imagen, a una planta nuclear que además de todos los protocolos y medidas de seguridad habituales que tiene cualquier planta nuclear, en Japón ellos la tenían aún más preparada para que incluso soporte los terremotos que habían ocurrido a lo largo de la historia que ellos por lo menos tenían registrada. Y esto fue superior y fue imposible, digamos, tener algún tipo de preparación para esto. Seguramente a partir de ahora todo lo que se construya va a estar basado en los valores o el índice de Richter de este terremoto, ¿no es cierto? Pero fíjense entonces que estamos hablando con este enfoque general o de consenso internacional que la palabra accidente estaría reservada para casos entonces que aun cuando nos preparamos y realizamos todas las medidas y protocolos de seguridad y de prevención necesarios, ocurre este evento. Bueno, con respecto al término incidente, también si lo vemos desde el punto de vista más general y como es tomado habitualmente en el resto del mundo, va a estar referido más que nada a los eventos adversos que ocurren habitualmente, bueno, en el caso nuestro, en las instituciones de salud, debido a la prestación de los servicios y del trabajo que habitualmente se realiza en estos lugares. Acá vemos dos imágenes ejemplo, uno de los más habituales y el que gana por lejos, sobre todo en nuestro país, según las estadísticas de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, es el accidente con cortopunzantes. Pero también tenemos en la otra imagen algunos tipos de eventos adversos
mucho menos frecuente, pero que pueden ocurrir si uno no tiene las consideraciones adecuadas, como puede ser este incendio que luego cuando veamos la parte de seguridad contra incendios vamos a hablar. Y de esta foto en particular, el por qué se ocurrió esto que no es tan habitual dentro de un quirófano. Y fíjense que justamente está ocurriendo el incendio sobre el paciente. Bueno, si nos enfocamos en este momento en estas dos palabras, pero en el contexto de nuestro país, en el marco legal, más precisamente en la legislación laboral de la Argentina, vamos a ver que aparecen ambas palabras, pero con una connotación algo diferente. En el caso del accidente dice todo acontecimiento súbito y violento. En el caso de incidente, acontecimiento no deseado, que bajo circunstancias diferentes podría haber resultado en lesiones a las personas o instalaciones. Es decir, claramente, acá el marco legal de nuestro país separa a la palabra o reserva la palabra accidente para eventos adversos que tienen una severidad importante, es decir, que son graves. Y el incidente lo reserva para un evento adverso que tiene una severidad menor o que no tiene un impacto tan importante negativo en el ámbito de que lo estamos considerando. Finalmente, les voy a pedir también que estudien dos materiales que se encuentran en el campus de la ARBA, que están extraídos de esta revista de publicación a nivel médico. Uno de los trabajos que tienen que leer es este de recomendaciones básicas en seguridad del paciente y gestión de riesgo. Acá van a ver definiciones como es la palabra desviación respecto a, referida, digamos, al contexto de lo que estamos hablando, que son los riesgos en salud. Las definiciones de evento adverso y todas las derivadas de esta definición de evento adverso, que pueden ser las más conocidas, por ejemplo, negligencia o incapacidad. Por otro lado, también tengan en cuenta que en este apunte o en esta otra publicación que les estoy mostrando acá, van a encontrar un trabajo bastante interesante que se realizó hace un tiempo, en el cual se aplicaron técnicas derivadas de la industria aeronáutica. Como habíamos mencionado hace un momento, les comentaba que todo lo que tiene que ver con la seguridad y el análisis de riesgo, en todo lo que es otro tipo de industrias, no solamente a nivel de la aeronáutica o lo que fuera la NASA, que fue donde se originó todo este análisis de riesgo, pero ya en industrias más elementales, como puede ser la alimenticia, todo lo que tiene que ver con la metalúrgica, en un montón, todo lo que es medicamentos, productos médicos, se utiliza y se aplica muchísimo todas las técnicas que vimos de análisis de riesgo, no así todavía en el ámbito de la salud, en el trabajo en las instituciones de salud. Es por esto que me pareció interesante incorporar, como para que por lo menos se le disparen algunas ideas y los motive a investigar un poco más en el futuro sobre estos temas, como en el hospital de la Fundación Favaloro se han aplicado en algún momento estas técnicas derivadas de otro ámbito laboral, como es la industria aeronáutica, a el trabajo, sobre todo en la UTI y en los quirófanos, que son los lugares más complejos y de mayor cantidad de riesgos que podemos encontrar en las instituciones de salud. No solamente riesgos para el personal, sino también riesgos para los pacientes.